Buenos días, chiquillos. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo virtual. Les doy la bienvenida. Espero que tengan una buena semana con sus familias. Y en este video se hace la corrección de la guía evaluada de números racionales que se envió, que era de alternativas. Entonces, primero vamos a mostrar la guía. La voy a ir corrigiendo en el Paint. Y en otro video tienen que ver la materia que corresponde a esta semana, que es división de fracciones e inverso multiplicativo, que son los contenidos de esta semana. Entonces, chicos, vamos a ir primero al Paint. Y a la guía de ejercicios. Ya, esta era la guía de ejercicios, dice guía evaluada, contenido de números racionales, encierra la alternativa correcta, justifica con el desarrollo en cada pregunta, de lo contrario solo designará la mitad del puntaje. Entonces la idea era que usted me marcara la alternativa y además me colocara su desarrollo. Si no me colocó el desarrollo o el cálculo en ninguna parte para que yo lo revise, solo se designa la mitad del puntaje, es decir, un punto. La pregunta 1 dice, ¿a qué número decimal es equivalente la fracción 3/4? Una forma era dividir el 3/4 y llegamos al decimal, y la otra era usar la técnica que salía en el libro de convertir el denominador en 100, y así veíamos qué número da en el numerador y podíamos marcar la alternativa. Vamos a la técnica de dividir. Entonces, en el Paint, nuestro solucionario de guía de números racionales, aquí vamos colocando las respuestas. Objetivo, corregir y retroalimentar los resultados de la guía evaluada. Entonces, la pregunta 1, ya sabemos que se puede hacer con una división, entonces la vamos a hacer acá, era la fracción 3/4. Esa era la fracción. Entonces nosotros eso vamos a representarlo como una división. El 3 lo voy a dividir con el 4. Ya, el 4 en el 3 no entra, entonces sería un 0. Le agrego una coma y eso significa que a este 3 le debo agregar un 0 para que el número sea más grande y yo lo pueda dividir. 4 en 30 sería 7 veces, 4 por 7, 28 es lo más cercano, sobran 2. El 4 en el 2 no entra, pero no le agrego nada acá, le agrego un 0 a este 2 y ahora el 4 entra en el 20 y entra 5 veces. Entonces sería 4 por 5, 20, a 20 nada, y ahí termina mi división. Este era el desarrollo de la alternativa 1. Entonces la respuesta era 0,75. Y eso la alternativa era la alternativa C. Entonces acá en respuestas que vamos a ir colocando lo de la guía, la alternativa 1 era ese decimal y esa es la alternativa C. Vamos ahora, chicos, a la pregunta 2. Entonces vamos de nuevo al PDF, que estaría: ¿cuál de las siguientes fracciones simplificadas representa el número decimal 0,24? Muchos utilizaron cada fracción, la dividieron para encontrar este decimal. Esa estrategia no es mala, pero es súper lenta. No les conviene tomar cada alternativa y dividirla para llegar al decimal. Es mucho más lento. Lo mejor es tomar este decimal que me dan en la pregunta, transformarlo en fracción y simplificar. Es mucho más rápido. Entonces voy a ir a mi Paint y vamos a hacer la pregunta 2. Entonces, la pregunta 2 era el decimal 0,24 y lo debo transformar en fracción. Ya, recuerdo la materia y sería todo el número sin coma, que sería 24. Ese sería mi numerador, sería 24. Aquí está. Y lo debo partir por potencias de 10, 10, 100, 1000, 10.000, y esa cantidad de ceros yo la elegía de acuerdo a cuántos decimales hay. Como hay dos números decimales, significa que son dos ceros. Entonces va a ser 24 dividido 100. Ya, esa va a ser, pero hay que simplificar porque eso es lo que dice la pregunta. Entonces yo, ¿qué me doy cuenta? Que esto se puede simplificar por 2 porque son pares, lo puedo dividir por 2 varias veces, o también me doy cuenta que se pueden dividir por 4 porque los últimos dos dígitos son de la tabla del 4. El 24 está en la tabla del 4 y el 0 también. Entonces también lo puedo simplificar por 4. Yo lo voy a hacer por 4. Entonces arriba me va a quedar 6. ¿Sí? 6 por 4, 24. Y 100 dividido 4, eso me va a quedar 25. Luego lo reviso. 4 por 5, 20. 4 por 2, 8, 9, 10, me da 100.
Y ahora si me fijo, el 6 y el 25 no se pueden simplificar porque el 25 solo se puede dividir por 5. Entonces, esta sería mi fracción simplificada, 6/25. La respuesta sería que la 2 también es la alternativa C. Ya, vamos a la siguiente, que es la pregunta 3. Volvemos al PDF. La pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Ya, acá yo tengo que usar cada alternativa, pero es algo rápido de hacer. ¿Qué ocurre? Que acá la única que es verdadera es la C, y yo lo puedo saber así mental. ¿Por qué? Porque me fijo que la A, por ejemplo, la A, para que me dé el 3/12 significa que se tiene que haber multiplicado por 3. Si yo hago eso, no me sirve porque 5 por 3 es 15, no me da eso. La de aquí, por ejemplo, si yo la transformo la fracción mixta a decimal, o el decimal a fracción mixta, no me va a dar. ¿Qué ocurre? Que la C sí es verdadera porque hago la misma técnica de la A, es decir, voy a multiplicar 4/5 por algún número para que me dé la de aquí, y eso ocurre si lo multiplico por 4. Si amplifico esta fracción por 4, 4 por 4, 16, 5 por 4, 20, esta es verdadera. Entonces, la 3 también es la C. Vuelvo al Paint. Entonces aquí, la tercera, que era 4/5, si yo multiplico esa fracción por 4, es decir, si la amplifico por 4, voy a tener que es 4 por 4, 16, y 5 por 4, 20, amplificada. Entonces, esta es la verdadera. La 3 es también la C. Veo las otras preguntas. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Esta era una de las preguntas de su cuadernillo. Aquí también tienen que ver cada alternativa, pero en esta de inmediato obtenemos que la alternativa verdadera es la A. Al haber hecho esta pregunta alternativa por alternativa, de inmediato tienen que haber obtenido la A al tiro. ¿Cómo lo puedo hacer de dos formas? Transformando el decimal a fracción y simplificando, o tomo la fracción y la divido y llego a ese decimal, que esta fue una de las tareas de su cuadernillo. Entonces, en la 4, la correcta era la A. Si yo la hago aquí, voy a tomar el 7/5 y hay que ver si me da 1,4. Hay dos formas. Yo tomo el 7 con el 5 y lo divido, o transformo el 1,4 a fracción. Yo voy a hacer esa manera para recordar fracciones. Entonces, el 1,4 en fracción quedaría como 14 partido 10. Y el 14 y el 10 se pueden simplificar. Y se pueden simplificar por 2. ¿Por qué? Porque son pares. Entonces la voy a simplificar por 2. Eso me va a quedar 14 dio 2, 7. Y 10 dio 2, 5. Entonces ahí son iguales. Entonces la alternativa correcta era la A. Entonces la 4 es la A. Ya nos falta la 5, la 6 y la 7. Vamos a la otra alternativa, la 5.